caso, pueden asistir un máximo de 3 miembros de la Asamblea que lo van a defender. Es decir, 3. ¿Por qué se ponen hasta 3? Bueno, porque pueden ser de los distintos grupos parlamentarios que compongan la Asamblea Autonómica, de esta manera, o podría ser, en fin, cualquiera de los miembros que la Asamblea vaya a delegar, o puede delegar, pues incluso en algunos casos podría ser al propio presidente, siempre que sea miembro de esta Asamblea, porque claramente dice delegando ante dicha Cámara un máximo de 3 miembros de la Asamblea encargados de su defensa. Normalmente pues van a ser una representación más o menos plural de los grupos de la Cámara Autonómica, o por lo menos de los que han apoyado esa ley, porque definitivamente sería extraño que si hay grupos parlamentarios de la oposición que han votado en contra y que han estado en contra de esa proposición, en este caso de esa proposición de ley, vayan a ir luego al Congreso en su defensa. Bien, la Constitución no nos dice más que esa posibilidad de delegación de esos 3 miembros, que va a ser la especialidad de esa iniciativa parlamentaria. Y por último, el pueblo, la iniciativa popular. Esta viene regulada en el apartado 3 del artículo 87. Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso, se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia. Bien, como vemos aquí, la Constitución ha regulado la iniciativa popular de una manera, bueno, algunos dicen que un poco restrictiva por el número de firmas que comparativamente, es decir, si lo comparamos con otros países, es relativamente elevado esa cifra de 500.000 firmas. Siempre se suele poner el ejemplo de Italia, con una población superior a la española, donde este mecanismo es mucho más flexible y más ágil, y en la práctica se ha utilizado más como donde se exigen 50.000 firmas, es decir, muchísimo menos. Bien, es verdad que, bueno, pues el constituyente, como ya hemos comentado en alguna ocasión, aunque reconoce diversos instrumentos de participación democrática o de democracia, en este caso sería semidirecta, si recordamos distinguíamos la democracia directa, donde la decisión está en manos del pueblo, y la semidirecta, donde no está la decisión en manos del pueblo, pero sí es una participación más democrática, más abierta, si queremos, en la adopción de determinadas decisiones. Pero a todos ellos también quiso poner ciertas cautelas para que el protagonismo lo tuviera la democracia representativa, y en este caso los representantes. También es verdad que pues han pasado ya bastantes años desde la Constitución y parece que hay una cierta demanda o reclamación o exigencia popular de que bueno, se profundice en esas vías de participación y en su caso pues se reforme facilitando una democracia más participativa, o como a veces se llama también una democracia más deliberativa, es decir, donde también los ciudadanos puedan participar no ya solo en la adopción de decisiones, sino en los debates correspondientes. Bueno, el caso, que de momento es lo que nos corresponde explicar, bueno, el caso es que esta cuestión pues es una de las que serían susceptibles de reforma en un caso de reforma constitucional, para establecer formas, como digo, más abiertas y más flexibles. Pero en la actualidad esto viene regulado en el artículo 87 de la Constitución, en los términos que yo acabo de leer, y en la Ley Orgánica 3/1984 de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular, la llamada LORIP, por sus siglas, que lo que hace es regular un procedimiento, la Ley Orgánica Reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular, y como digo, lo que hace es regular un procedimiento para la captación de firmas, ¿no? Digamos, hay una comisión que se va a encargar de elaborar un texto, ¿no? Porque obviamente la iniciativa popular también implica una proposición de ley, por lo tanto un texto articulado, y que sería la base de esa futura ley. Ese texto se presenta ante la mesa de la Cámara, que es la que lo va a examinar antes de lo que sería propiamente la tramitación legislativa. Y ahí es donde se van a examinar el cumplimiento de las cuestiones materiales, ¿no? Es decir, que no
sea una materia de ley orgánica, ni tributaria, ni de carácter internacional, ni la prerrogativa de gracia. Esto también, obviamente, son, o aquellas otras que estén reservadas al gobierno, como ya sabemos los presupuestos generales del Estado, pues como es obvio, aunque no lo diga este artículo, sino que se refiere a la tramitación de los presupuestos, la iniciativa popular o sea, no podría presentarse una iniciativa popular sobre que pretendiera regular los presupuestos generales del Estado de un año determinado. Bien, esto se presenta a la mesa. La mesa ahí califica, es decir, bien, es correcto. Esta iniciativa cumple estos requisitos. A partir de ahí es donde se va a dar un plazo, que va a ser de 6 meses, que se pueden prorrogar por 3 meses más para recoger esas 500.000 firmas que dentro de ese plazo se tienen que presentar. Si no se presentan, pues a pesar de que la iniciativa había sido calificada favorablemente por la mesa porque no incumple esos requisitos que antes hemos mencionado, pues obviamente decae por la falta de ese número de firmas. Si incumpliera los requisitos materiales, ni siquiera se va a dar ese plazo para recabar las firmas. Es decir, igual, si la iniciativa versa sobre una materia prohibida, ya no importa, obviamente, el número de firmas que le pueda acompañar. Bien, estas, como digo, se van a recabar, se van a conseguir por una comisión que luego las tiene que presentar y a su vez pues serán comprobadas en su autenticidad. Bien, ese sería el resumen de la iniciativa popular. Evidentemente, como todas las demás iniciativas, el hecho de que se presente una iniciativa popular no garantiza en modo alguno que ese texto, primero, vaya a ser aprobado por las Cortes Generales. Es decir, una vez que la iniciativa, imaginemos que ha sido calificada favorablemente porque no incumple esos requisitos materiales y luego se han aportado las firmas determinadas, las firmas exigidas, más de 500.000, en el plazo determinado, bien, pues ahí lo único que tenemos es una iniciativa. Esa iniciativa será tramitada de acuerdo con lo que vamos a ver a continuación por el Congreso y el Senado, como toda ley de aprobación final por el Congreso. En cualquiera de esos trámites puede primero ser rechazada. Imaginemos que esta iniciativa, después de haberse presentado correctamente, pues el Congreso rechaza, o el Senado en cualquier momento rechaza, ¿no? O el Senado la podría vetar y el Congreso pues la podría directamente rechazar. Bueno, pues no hay más que decir. Es decir, corresponde al Congreso y al Senado la decisión. Esto solamente es una iniciativa y, como digo, solo es un procedimiento de participación o de democracia semidirecta y jurídicamente o en términos constitucionales no habría nada que objetar. O, por supuesto, la otra opción, que normalmente sería más común, y es que después de aceptar la iniciativa, pues por supuesto en esa tramitación, como vamos a ver a continuación, en esa tramitación hay un trámite o diversos trámites en los cuales se pueden presentar enmiendas, estas se pueden aprobar y por lo tanto la iniciativa que finalmente resulte aprobada puede diferir en algo o en bastante o en mucho de la iniciativa presentada. Finalmente son las Cortes Generales que son las que asumen la representación de todo el pueblo, no de los firmantes de una iniciativa, por muchos que esto sean. Imaginemos que pueden ser 500.000 o pueden ser 3 millones, pero al final las Cortes Generales representan a todo el pueblo español. Esto es así en términos constitucionales y es así en términos de la teoría política tradicional. Por supuesto, eso es compatible con que en algunos casos, que en alguna ocasión se ha dado, ¿no?, de iniciativas legislativas que luego pues han sido muy alteradas o no han logrado el éxito porque han sido muy modificadas, o en su caso si fueran rechazadas, puede haber una crítica política a esto, diciendo bueno, que hay un texto con un apoyo popular muy significativo y que los representantes del pueblo, sin embargo, luego pues lo han alterado, lo han cambiado, modificado, etc. Bueno, pues naturalmente vivimos en una democracia y eso es susceptible de crítica y en fin, analizando cada caso, pues la crítica podrá tener mayor o menor fundamento, porque ciertamente, bueno, pues en ciertas situaciones a veces puede pensarse que no existe siempre, digamos, la sintonía o la comunicación que cabe imaginar entre representantes y representados, ¿no? Y normalmente eso se va a producir, pues en efecto, si se lleva a cabo una iniciativa, o sea, el mero hecho de que se presente una iniciativa popular no deja de poner de relieve que los representantes de todo el pueblo, bueno, no han caído en la necesidad o en la conveniencia
de regular una materia determinada en un sentido determinado, o de modificar una ley, o de aprobar una nueva sobre alguna cuestión. Pues naturalmente eso es no voy a decir que sea un déficit de la democracia representativa, porque precisamente esto existe como complemento a esa democracia representativa. Muy bien, por los representantes, a pesar de que tienen un amplio programa normalmente de reformas, de iniciativas, etcétera, a pesar de que cualquiera como de los grupos parlamentarios, como acabamos de ver, puede presentar una iniciativa, a ninguno de ellos se le ha ocurrido presentarla. O bien no se les ha ocurrido presentarla en el mismo sentido que la que presenta el pueblo, porque si no, no tendría mucho sentido esa presentación. Es decir, al final es una llamada del pueblo a sus representantes diciendo ustedes no están teniendo en cuenta esta situación o deberían regular esto. Pero, repito, al final estamos hablando de un número determinado de firmas, no de todo el pueblo. A todo el pueblo es a quien representan las Cortes Generales y por eso la última decisión es de las Cortes Generales. Por lo tanto, no podemos decir lo que es más o menos democrático. En cada situación, en cada contexto, se puede valorar si en efecto pues, nuestros representantes han olvidado, por decirlo de alguna manera, o han desconsiderado o han marginado por la regulación de algún aspecto que sin embargo no vamos a decir todo el pueblo, pero una parte significativa, porque ya 500.000 firmas es representativo y a veces iniciativas que se han presentado tienen muchas más, piensan que se debe regular. Bueno, pues repito, no es que una fórmula sea más democrática que la otra, porque y además está en la lógica del sistema constitucional y de la teoría política que la última palabra la tengan las Cortes Generales, pero en algunos casos pues sí cabe pensar que bueno, ahí puede haber algún déficit o algún fallo en el sistema representativo, y sobre todo que también pues, puede resultar llamativo que iniciativas que tengan un apoyo significativo, no, porque repito que el número de firmas no demuestra que tengan un apoyo mayoritario, ¿no? Salvo que estuviéramos imaginando una iniciativa con tal número de millones de firmas que digamos esto es obviamente la mayoría de la población, pero normalmente eso no es así, pero sí significativo. Y por lo tanto, bueno, es un instrumento que es importante porque yo creo que tiene mucha importancia en una democracia pues verdaderamente participativa y realmente deliberativa, y una democracia real, que no todos los instrumentos, que no todas las posibilidades de elaboración de normas pasen siempre y exclusivamente por nuestros representantes, es decir, las propias cámaras, o por los gobiernos, o el gobierno en este caso, sino que también el pueblo pueda participar. Por lo tanto, esto es positivo y, como ya he dicho antes, incluso la Constitución parece regularlo de una manera un poco restrictiva, no solo por la cifra de firmas exigidas, sino por las materias que, como acabo de explicar, está prohibido el ejercicio de esta iniciativa, que normalmente, bueno, se piensa que puede ser relativamente fácil pues, conseguir iniciativas de modificación, pues no sé, de bajadas de impuestos, pues a lo mejor era muy fácil que mucha gente firmase, por eso la materia tributaria está ahí excluida, o la prerrogativa de gracia, etcétera, ¿no? Pero ciertamente esta regulación es un poco restrictiva y por lo tanto reitero que en una reforma constitucional sería uno de los aspectos que sería conveniente considerar. Bien, y entraríamos ya en el segundo punto, que sería toda la fase de tramitación parlamentaria, vamos a decir, porque lo anterior, como hemos visto, también puede llevar su tramitación, vamos a llamar tramitación parlamentaria, la discusión, si queremos, en las propias cámaras. En el procedimiento ordinario, es decir, el caso más común, luego vamos a ver las posibles especialidades en la siguiente pregunta, pero en el procedimiento ordinario esa tramitación pasa por tres grandes momentos. Primero, el Congreso, siempre. Segundo, el Senado. Y tercero, la vuelta al Congreso. Y, en último lugar, como hemos visto ahí, esa intervención del rey previa a la publicación. Bien, comenzando por el primero, el Congreso. A su vez, podemos encontrar dentro del Congreso hasta tres momentos, tres trámites. Primero, si se han presentado enmiendas a la totalidad, vamos a considerar ya el momento en que la iniciativa ha entrado en el Congreso. Si procede del Senado, pues obviamente previamente la habría aprobado el Senado con esa toma en consideración que ya sabemos. Si procede del Congreso, exactamente igual. Y en cualquier caso, a partir de ahí se pueden presentar enmiendas. Si las enmiendas son a la totalidad, es decir, que implican el rechazo global
del texto que se presenta y en su caso la sustitución por otro o no, pero si las enmiendas son a la totalidad, entonces tendremos una primera fase que se va a llevar a cabo en el propio pleno. No caben enmiendas a la totalidad respecto a las proposiciones de las cámaras o a la iniciativa popular. Por lo tanto, las enmiendas a la totalidad normalmente vendrán cuando es un proyecto de ley que presenta el propio gobierno, que el Congreso pues lo puede proponer su rechazo. Pero en cambio frente a la iniciativa popular no, porque decir, bueno, se acaba de admitir, pues bueno, se pueden presentar otro tipo de enmiendas. Bien, las enmiendas a la totalidad se llevan a cabo en el... perdón, no caben enmiendas a la totalidad o mejor dicho, lo voy a decir justo al revés, solamente cabe frente al gobierno, pero también cabe frente al Senado. Lo que no cabe enmiendas a la totalidad es en proposiciones de ley del Congreso. Sería un absurdo, porque se acaban de tomar en consideración, por lo tanto se acaba de producir una votación mayoritaria en el sentido de aceptar la tramitación de la proposición de ley del Congreso, pues lógicamente no caben enmiendas a la totalidad. En cuanto a la del pueblo, no caben enmiendas a la totalidad, porque si han sido admitidas, pues por lo menos la idea es que se debatan y que se tramiten, aunque como he dicho, finalmente luego se puede rechazar, porque puede no alcanzar una votación mayoritaria, o el Senado lo puede vetar, o el Congreso pues finalmente no aprobarlo, o evidentemente modificarlo. Bien, en cualquiera de los casos, la fase esa primera fase de enmiendas a la totalidad se llevaría a cabo en el Pleno, es decir, las enmiendas a la totalidad se debaten en Pleno. Si se aprueba una enmienda a la totalidad, pues ahí acaba la tramitación, se devuelve el proyecto. Se dice, bueno, si es un proyecto del gobierno o la proposición si procediera del Senado, que es el único caso, como he dicho, en el que